etapas y debe de tomar ciertos pasos, porque si los sistemas legales y regulatorios son débiles en América Latina, el acceso de los mercados ilegales a esas cadenas, yo creo que puede ser una cosa de semáforo rojo, y hay que estar atento a ello. Entonces, eso es lo que veo en el tema de uso adulto. Y en el tema medicinal creo que funciona bien, aunque creo que en un futuro lo que va a pasar es que cada país latinoamericano empezará a desarrollar sus propias cepas, sus propias extracciones, analizar sus propios mercados, ver sus segmentos y demás, y entonces a lo mejor dependerán mucho de la importación de productos de materia prima que ahora se está dando y que otros países ven a América Latina. Pues sí, si tú no tienes siembra legal y si sembrar legalmente te va a costar trabajo, dinero, pues yo aquí te tengo estos productos y estas materias primas y demás, pero ese es como yo veo un poco el tema. Me encanta la forma en la que lo estás planteando, Jorge, porque he escuchado, digamos, opiniones que van por el lado contrario, es decir, bueno, obviamente una cosa no excluye a la otra, como tú dices, es una línea del tiempo, pero me parece muy interesante tu visión en el sentido de que, bueno, esto es lo que yo veo A, esto es lo que veo C y esto es lo que veo C, mientras esto está pasando. La proyección que haces me parece muy ilustrativa y gracias por esa claridad de pensamiento. Ahora, obviamente, cuando entramos al tema del mercado, obviamente el cannabis es disruptivo y desde luego está dándole vuelta a muchos aspectos del mercado. ¿Cuál es tu experiencia en este tema? ¿Cuál es la diferencia entre esta industria respecto de las tradicionales? No sé si es muy amplia la pregunta, Mira, pero no sé cómo aterrizarla. no, yo creo que ahí, mira, no puedes olvidar que la cannabis fue estigmatizada y bueno, pues hubo todo un tema cuando se estigmatizó, se prohibió en Estados Unidos, que eso sí cambió muchas reglas en el mundo, ¿no? Entonces, además de que ha sido estigmatizada, se estigmatizó a grupos sociales para ello, ¿no? Entonces, eh, y entonces vienen movimientos, ¿no? En los 60s, en los 50s, etcétera, vienen movimientos. Entonces, la diferencia de la cannabis como industria a la industria bancaria, a la industria petrolera, en fin, a todas las demás industrias, por ejemplo, es que esta industria viene de un movimiento social. En muchos países ha sido la cannabis es un movimiento de grupos que consumían, por un lado, que estaban estigmatizados, y por otro lado había también un movimiento donde la gente hacía sus preparados. Pues Canadá tiene una experiencia interesante, los famosos dispensarios, esto que el gramo que ahorita no recuerdo cómo llamaban esos dispensados, el gramo que casi regalaban a costo a enfermos y demás, y entonces también viene un movimiento hacia pacientes, de gente que lo consumía para dolores, de gente que hacía preparados para esos problemas del cuerpo, y entonces de repente se empieza a convertir en una industria. Entonces, por eso es que no es totalmente diferente a otras industrias, porque viene de un movimiento a una industria. Y por eso es que, por ejemplo, en Canadá, pues tú ves el movimiento de los activistas que a veces no están muy convencidos de las grandes empresas, los craft growers, principalmente de British Columbia, que empiezan a hacer productos interesantes en comparación con las grandes empresas. O sea, el acceso que se da y el que se pide, oye, pues cómo es posible que si yo no tengo una tarjeta de crédito, pues yo no puedo tener acceso al cannabis, al modelo medicinal en Canadá. O sea, es algo interesante. Y además otra cosa que es muy difícil, regular una planta, o sea, se oye muy fácil, pero lo que se busca es regular una planta que echas unas semillas y que empieza a salir y que empieza a desarrollar ciertos compuestos y demás. No es tarea fácil tratar de regular una planta, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Creo entender lo que te estás refiriendo porque cuando pienso en tus palabras, efectivamente es complicado regular aquello en lo que se transforma la planta. Por ejemplo, un batch es totalmente Claro, diferente a otro batch.
Los médicos están Claro, ahorita bien inseguros con el tema de la dosificación, porque no entienden cómo por hacerlo, supuesto, cómo va a no le actuar. Entonces, entienden. creo que lo tienes muy claro y qué bueno que puedas poner luz sobre este tema. Hay muchos vendehumos que ahora están pues Claro. ofreciendo que esta industria va a saltar de la A a la Z en 3 segundos, lo cual pues tú nos lo Ujú. estás diciendo que ya vienes siguiéndole la pista a eso desde un par de años, pues no es del todo cierto, hay que tener mucha paciencia y qué bien, me encanta que puedas compartir con nosotros esta información. Ahora paso a lo siguiente, en este ambiente, ¿cuál crees tú que es el área más compleja, el área más complicada de acuerdo a tu experiencia? ¿Dónde se traban las carretas, como decimos? No, pues se traban las carretas, tú bien lo acabas de decir, entre lo anecdótico y la evidencia, hablando del tema medicinal, tal cual lo acabas de mencionar, aunque evidentemente, por ejemplo, Israel, Canadá, ciertos centros de Estados Unidos empiezan ya a tener centros de estudio de cannabinoides y demás, se requiere de más evidencia, evidentemente, y se requiere una barrera que es importante, que es el tema médico, porque la mayoría no están educados en el tema medicinal, y a lo mejor ellos siguen viviendo en el modelo de farma, que es muy estricto en ese tipo de cosas, y el cannabis medicinal es una terapia totalmente personalizada, a cada quien nos afecta, nos funciona de diferente manera, pero la barrera, yo te podría decir que es esa principalmente entre lo anecdótico y la evidencia, que para cada quien va a ser diferente. Voy a darte algo que seguramente, voy a compartir contigo algo que seguramente lo entiendes perfectamente. Lo que sucede, por lo menos aquí en Toronto, es lo siguiente. Tú vas a un médico, el médico te dice, ok Rafa, ok Jorge, tú clasificas en esa categoría para cannabis medicinal, aquí está tu prescripción, listo. Tú sales con la prescripción, te vas al dispensario, entras al dispensario donde, pues tú sabes, parecen boutiques, o sea, algo espectacular, Uh -huh. capta tus sentidos, etcétera, etcétera. Entonces llega el momento en el que no sabes qué hacer, hay tanta variedad de cosas, tantas posibilidades que no lo entiendes, ves, preguntas, te dicen esa concentración es aquí, esta es tanto por ciento versus tanto por ciento, etcétera, etcétera. El bartender normalmente tiene un background del área recreacional de tal manera que Claro. parece que no tienen esa empatía con el tema médico y el paciente Uh de -huh. cannabis medicinal tiene otra filosofía porque no solo busca altos contenidos de THC, tú lo sabes, busca más terpenos, más interacción, más efecto entourage, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al final lo que sucede es, como tú decías, el tema anecdótico versus el tema de los datos. Cuando un paciente tiene una receta y se va, el médico no le da ninguna guía. No le dice, mira, esto te va a pasar así, así, así. Y entonces ahí se Es pierde, correcto. creo, buena parte de la experiencia personal del cannabis. Obviamente, el médico no tiene forma de saber qué le va a pasar a cada paciente, pero en esa relación creo que muchos médicos, como tú dices, se han quedado. Es decir, tú sales en una clínica normal con tu receta, no preguntas de qué se va a tratar. En la farmacia, pues llegas y el de la farmacia te dice esto es lo que le puede pasar, esto y esto y esto, y te da un papel y ya estuvo. Pero en el cannabis no pasa eso. Entonces, No creo pasa. que tú me confirmarás que eso efectivamente es lo que sucede. Es correcto, por supuesto. Yo estuve trabajando en un grupo de retail en British Columbia una buena parte bueno, durante ya más de un año. Y exactamente, yo veía, entre otras cosas, yo quería siempre estar en contacto con los clientes y a estar apoyando a los bot tenders y demás. Y ese es el problema el que te topabas, ¿no? En primera, no conocían que hay un sistema de salud, perdón, un sistema medicinal claro para ciertos productos, y por otro lado, lo que es el retail. Y en British Columbia, por ejemplo, por ley, me imagino que debe ser en todo Canadá tal vez, tú no puedes ni siquiera hablar de un tema médico con alguien que viene a retail. Y cuando empiezas a hablar de las concentraciones, yo te puedo decir que el 70% de la gente no entiende nada. Las categorías, como tú lo has visto, etcétera, es enorme. Y
Ahí es donde nosotros decíamos stop con una conversación medicinal. Esto es una tienda de uso adulto, recreativa. Entonces, yo te puedo recomendar para ese tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, yo veía mucha gente que llegaba enferma y que te decía, yo tengo cáncer y yo quiero que tú me des esta planta o que me des una flor o que me des un vape, etcétera. Entonces, eso es en general y eso pasa en todo el retail de Canadá. Ahora, ¿qué es lo único que funciona aquí? Educar, educar a todo mundo, en todos lados. Y en México esa va a ser una tarea inmensa, pero educación e información es clave. Perfecto. Ahora, permíteme aprovechar este momento para hacer un puente entre cosas específicas como las que hemos estado hablando y conectar con tu experiencia macro. Um, Tú has trabajado en desarrollo de negocios, has trabajado trabajado con gente en dispensarios, así como has estado en las entrañas de discusiones en México. Ahora, ¿cómo se arma una estrategia de negocio a escala país? ¿Cuáles son los pilares en los que tú piensas cuando dices, bueno, ok, México está en esta etapa de la historia del cannabis? ¿Qué se hace? ¿En qué piensa alguien como tú? Lo primero es, como tú lo dijiste hace un momento, es quitar la especulación. Y en México se ha especulado de manera impresionante. Número uno. Número dos, se tiene que tener datos, se tiene que trabajar con datos. Número tres, se tiene que ver realmente cuál es la capacidad del mercado y cuál es el tamaño del mercado, tanto para un tema de uso adulto recreativo como para un tema medicinal. Y en México lo que se ha hecho es especular. Entonces, eso es muy importante. Y después, pues tienes que empezar a desarrollar un plan de negocios, hacia qué te vas a dedicar, qué inversión necesitas, pero ya a una escala país, lo más importante es ver cómo la regulación, cómo a través de la regulación, qué te permite esa regulación y hasta qué alcance puedes tener de tu plan de negocios, de lo que tú quieras hacer. Eso es súper importante, y siempre ir con datos en la medida de lo posible y entender hacia dónde van a ser tus segmentos de lo que vayas a hacer. Eso es muy importante, entender qué capital requieres. Y, por ejemplo, en México, pues sí, yo me he encontrado con muchísima gente que quiere sembrar hemp y que tienen miles y miles de hectáreas para sembrar hemp, y les digo, muy bien, oye, ¿ya tienes quién te va a comprar el hemp? No, pues lo voy a exportar. Ah, entonces, y sí sabes que para exportar biomasa de hemp, la regulación es tan sencilla y tienes que cumplir con ciertas cosas. Si vas a hacer aceites, tienes que hacer un GMP, etcétera. Entonces, hay que tomar la dimensión adecuada de lo que vas a hacer. Y creo que en este momento México no ha tomado la dimensión adecuada de lo que puede ser el hemp o lo que puede ser la siembra de marihuana, y hay demasiada especulación. Oye, déjame preguntarte algo, ya que estás hablando sobre todo esto. México obviamente no camina solo, está en el triángulo entre Canadá, Estados Unidos y obviamente México digamos, un elemento importante en esta industria. Se habla de que México de alguna manera hará, digamos, entre comillas, no presión, pero empujará un poco a Estados Unidos porque, corrígeme si me equivoco, de acuerdo a Drug Policy, el 85% de la marihuana que se comercia en Estados Unidos proviene de forma ilegal desde México. Y pensando además en que México tiene tratados de libre comercio, ¿cómo ves esta interacción entre estos tres países? O sea, la interacción yo la veo, si México puede realmente implementar bien estas regulaciones que hay, si las implementa bien con procedimientos sencillos y con un balance de regulación y promoción económica del sector, o sea, no nada más es regular, es también promover a la industria, pues si no, pues estás con la soga en el cuello. Entonces, si logran entender y hacer un balance, yo creo que México podría ser un proveedor de materia prima. Ahí, por ejemplo, me refiero al hemp, y México sí podría empezar a desarrollar materias primas, empezar a desarrollar innovación de productos y demás, tanto para mercados como Estados Unidos y Canadá, como para otros países. Eso es importante. Habría que ver si se desarrollan patentes, si se desarrollan patentes tanto de proceso como de formulaciones, etcétera, etcétera, pero necesitas tener otros actores. O sea, no,
O sea, si tú no encuentras a quién le vas a vender una materia prima derivada del hemp, pues entonces no te pongas a sembrar hemp, ¿no? Y esos mercados sí existen en Estados Unidos y Canadá y en otros países mucho más que en México.